En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Miguel Hernández, un soneto que forma parte de su libro, de su poemario, El rayo que no cesa, de 1936. El soneto al que aquí vamos a referirnos hoy es el número 4 de este poemario. Es un soneto que comienza con el verso «Me tiraste un limón y tan amargo». Ahora vamos a referirnos a este soneto directamente, completamente, íntegramente, pero antes vamos a advertir de una característica absolutamente fundamental de la literatura, y es que la literatura es, tal vez, la única de las artes que, mejor que ninguna otra, que mucho mejor que cualquier otra forma de arte, sortea la censura y evita la censura. Si yo les leo este poema inicialmente, ustedes podrán observar que a lo mejor, bajo ciertas sospechas, este soneto podría censurarse en determinadas instituciones puritanas, en determinados contextos donde el puritanismo sexual lo haga incompatible con el racionalismo humano o sobre todo con determinados imperativos humanos ideológicamente no autorizados o no políticamente correctos. Como todavía trabajamos en contextos, en instituciones donde la libertad del conocimiento está por encima de cualesquiera otras suspicacias, y como nos ocupamos de la literatura, que es, como digo, una de las artes que con mayores capacidades, potencias e industrias intelectuales puede sortear la censura, es posible hablar de este soneto sin levantar sospechas ni inquietudes. No deja de ser curioso que en determinados contextos de Internet queden censurados determinados contenidos en nombre de determinadas ideologías sexuales, cuando sin embargo por otros caminos Internet suele ser, a lo que parece, un auténtico paraíso de la pornografía. Pero estas contradicciones que se dan en nuestra realidad, en virtud de la cual determinados contextos literarios no están autorizados por sus implicaciones sexuales, o determinados referentes artísticos, arquitectónicos o pintóricos tampoco lo están por las mismas razones, después resulta que en esos mismos medios se autorizan todo tipo de excesos en esas u otras direcciones parecidas. Sea como sea, insisto que la literatura es una de esas artes que permite sortear la censura por un hecho muy evidente. La literatura exige una inteligencia que con frecuencia los censores no poseen, no tienen. Si de hecho la literatura funciona como una caja fuerte de tesoros intelectuales, esa caja fuerte, esa caja de Pandora, no de desgracias, sino de desafíos intelectuales, permanece virgen en muchos casos, intacta en otros y desde luego profundamente enriquecida y enriquecedora, porque los censores no tienen capacidad para acceder a ella. Ya hemos dicho muchas veces que si la libertad es lo que los demás nos dejan hacer, la literatura es aquello que a lo largo de la historia ni las religiones, ni la política, ni las diferentes filosofías han podido censurar, porque no han podido evitar ni destruir. Porque la literatura, insisto, es una creación humana cuyo racionalismo es muy superior al racionalismo del que disponen censores, filósofos, credos ideológicos y religiosos que una y otra vez tratan de proscribirla o de censurarla. Defender la literatura es defender la libertad. Y defender la ficción es también una de las exigencias fundamentales que, ofrecidas por la literatura, nos permite también preservar nuestra inteligencia y nuestra libertad. Donde hay libertad suele haber inteligencia, suele haber también sentido del humor, porque estas tres realidades suelen viajar juntas: la libertad, la inteligencia y el buen humor. Este soneto de Miguel Hernández, que es un autor que nació, como se indica a mis espaldas, en 1910 y que murió de tuberculosis en una cárcel de posguerra en 1942, nos dejó un poemario admirable, magnífico, lleno de joyas literarias que constituyen un camino recto, un camino directo, una auténtica autopista hacia los siglos de oro españoles, hacia los siglos XVI y XVII, siglos de oro de la literatura española, que son referentes universales. Este soneto al que nos vamos a referir, como ya les digo, es un soneto amoroso, es un soneto erótico de alto nivel, de alta intensidad, tanto en su calidad literaria como en su expresividad erótica, pero probablemente una mente inocente no percibirá el erotismo de este soneto, y una mente puritana no debidamente educada tampoco.
El soneto dice así: me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo, dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y se me volvió el poroso y áureo pecho una picuda y deslumbrante pena. Claro, ustedes en una primera impresión escuchan este soneto y dicen, pues una chica le tira un limón a un chico, una mujer le arroja un limón a un hombre en señal de flirteo, en señal de coqueteo amoroso, de chicoleo, en una relación afectiva. Entonces, claro, el chico la puede denunciar por acoso o simplemente le puede dedicar un soneto. Son diferentes formas de reacción ante el filtreo provocado por el lanzamiento o por el arrojo de un limón. El limón es una fruta muy lírica, muy literaria. Recuerden que Machado cantaba en su retrato, autorretrato en realidad, a un huerto claro donde madura limonero. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y de un huerto claro donde madura limonero. El limonero, el limón, está asociado bien a una vida relajada, a una vida tranquila, a una vida reposada, a la nostalgia, al recuerdo y también a los encuentros amorosos. El limón como fruta es una fruta muy erotizada. No recuerdo que aparezca exactamente el limón en el cántico espiritual de Juan de la Cruz. Aparecen las granadas, el zumo de granadas gustaremos en la interior bodega de mi amado bebí. Es decir, hay muchos líquidos en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Para ser espiritual, el cántico de San Juan de la Cruz está muy licuada la relación entre el esposo y la esposa, pero bueno, supongo que será una de las exigencias del espíritu hacer referencia constantemente al amor carnal, material y humano como símbolo del amor divino. Muy divino debe ser ese amor cuando necesita tanta presencia humana para hacerlo expresivo y vitalista. Supongo que también para hacerlo franco y darle verosimilitud. El caso es que el limón es una fruta muy literaria, además de ser un cítrico muy interesante y muy estimulante, sobre todo porque su sabor es un sabor muy estimulante. Es un sabor que no deja indiferente el paladar, la lengua, que no deja indiferente los sentidos. Cuando algo no deja indiferente la lengua es por alguna razón. La lengua no como idioma, sino como un instrumento tampoco locutivo, sino como un instrumento que registra la potencia de un sabor. Me tiraste un limón y tan amargo, es decir, alguien le arroja, digamos al poeta, un limón y tan amargo, pero con una mano cálida y tan pura, es decir, la calidez y la pureza de la mano. Hay una primera versión donde se habla y con una mano rápida, pero aquí se pasa del modo adverbial de la rapidez a señalar un adjetivo calificativo de calidez. Se sustituye por parte de Miguel Hernández la rapidez por la calidad en tanto que cálido, no valioso tanto que más bien cálido, tibio, acalorado, calor. Ustedes irán viendo que la temperatura del soneto va aumentando a medida que se van sucediendo los versos, de manera que cuando llegamos al último terceto estamos no en el momento más álgido, que químicamente corresponde al más frío, sino al momento más ardiente. Me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura. Y nótese ahora la acumulación de rimas internas en ura. La similicadencia en ura es muy poderosa y va más allá de la secuencia final del verso. Y tan pura, termina el segundo verso del primer cuarteto, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. Sin embargo, es decir, sin obstáculos, sin reparos, sin filtros, sin reservas. Sin reticencias, en definitiva. Me tiraste un limón, y tan amargo era el limón, pero con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura, es decir, llegó entero a mí, llegó impoluto a mí, llegó pleno, sin menoscabo, sin alteraciones, sin deturpaciones, y probé su amargura, sin embargo, probé su amargura sin reparos, sin obstáculos, sin mediaciones, sin intermediarios, probé su amargura tan pura, podríamos decir, en su arquitectura tan pura, su pura amargura. Es decir, hay una reiteración
en lo que es esa rima, esa figura fónica recurrente, que es el verso tal como la definía Roman Jakobson, para subrayar precisamente esa intensidad, de la vocal más abierta a la vocal más cerrada, de la A a la U, tan pura arquitectura provee su amargura. Naturalmente este limón adquiere un valor simbólico muy intenso, muy fuerte. El limón es una metáfora de la relación amorosa, obviamente ya sabemos que la literatura es la negación del sentido literal, porque aquí podemos decir, bueno, es que vamos a denunciar a esta chica por haberle arrojado un limón a un hombre, ¿no? Y esta ha de interpretarse como una señal de flirteo no tolerada, etcétera, etcétera. Bien, el hombre no denuncia, sino que le dedica un soneto, un perfecto soneto clásico, en plena vanguardia española, ya superada en cierta manera esa vanguardia, en el pórtico de lo que será la poesía social y en un año tan fatídico como 1936. Segundo cuarteto, con el golpe amarillo de un letargo y aquí un largo encabalgamiento, primero suave y después abrupto, dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre. Como les digo, la temperatura del soneto va aumentando. Pasamos de una mano cálida a la calentura ansiosa de mi sangre. Con el golpe amarillo, naturalmente aquí hay no solo una sinestesia, sino también una hipálaje. La sinestesia porque los golpes no tienen color, los golpes no son amarillos. Pueden ser amarillos los moratones, valga el contraste, que sería un moratón, un morado amarillo. Pueden ser amarillos los golpes en tanto que sus consecuencias pueden dejar un color amarillo, pero aquí el golpe amarillo remite al color del limón, remite al cromatismo del limón. Y es una hipálaje porque la cualidad cromática no remite, insisto, al golpe, sino al fruto. En definitiva, el golpe amarillo puede ser también una metonimia, porque el golpe remite a una parte del todo, entendiendo la parte por una de las consecuencias del todo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce, parece ser que el cuerpo del poeta estaba ensimismado, estaba pensando en otra cosa, estaba como aletargado, hibernado. De un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, es decir, que se le encendió el ánimo como una fuerte e intensa reacción fisiológica. Es decir, el cuerpo del varón no fue insensible al reclamo de la mujer que le lanza, le arroja un limón en señal de, insisto, de coqueteo amoroso. Me tiraste un limón y tan amargo, pero veremos que la amargura del limón, que funciona como un símbolo, tal como aquí indico, es un símbolo de amor, es un símbolo de deseo y es un símbolo también de sufrimiento, porque la cosa queda simplemente en lo que cuenta el soneto, lo que pasó después lo saben ellos, queda simplemente en una especie de interacción, queda en una limonada, vamos a decirlo así, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonada, pero aquí le da limón, pero no sé si llegaron a la limonada o no, eso lo saben ellos una vez que el soneto termina, pero insisto, eso lo saben ellos. Hay un valor simbólico y hay un valor sensual, enormemente intensificado a lo largo de todo el soneto. Y está muy claro que el limón tiene un valor que afecta a los sentidos, no solo a la vista, por su cromatismo luminoso, dorado, áureo se hablará de un pecho áureo al final del propio soneto. El color amarillo, el color de la luz, el color intenso, es determinante, naturalmente, a todo lo largo del soneto. Con ese golpe amarillo de un letargo dulce pasó una ansiosa calentura mi sangre, y aquí termina el encabalgamiento en términos abruptos, y prosigue, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. La imagen con la que se cierra este segundo cuarteto es una imagen que agradaría enormemente a los poetas surrealistas, porque evidentemente es una imagen surrealista. La punta de un seno, diríamos un pezón, la punta de un seno muerde, la punta de un seno duro y largo, y aquí no se me animen tampoco, porque estamos hablando de una imagen surrealista, no estamos hablando de algo duro y largo, eso ya vendrá en su momento si tiene que venir o no, pero que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Esta es una imagen literaria marcada por la expresividad surrealista, un seno mordedor,
un seno duro y largo que muerde, la mordedura de una punta de seno duro y largo, un pezón mordiente, podríamos decirlo así, si queremos estropear la belleza de la imagen literariamente surrealista que sin duda encantaría a un Vicente Aleixandre, que probablemente la compartiría en alguna de sus poesías, en alguna de las imágenes características de su poesía. Es decir, que la materialidad fisiológica de la reacción humana del varón ante la mujer que le lanza el limón se traduce en la expresividad de una imagen surrealista. Y aquí volvemos de nuevo a insistir en cómo la literatura se sustrae a los efectos de cualquier posible censura a través de una forma que en este caso la vanguardia remite a la imagen del surrealismo. Alguien dirá, bueno, la literatura surrealista es una literatura irracional. Se equivocan completamente. En el arte no hay nada irracional. En el arte, la supuesta irracionalidad es una construcción poderosamente racionalista. Podríamos decir incluso que el primer surrealista de la historia de la literatura es Luis de Góngora, porque con su culteranismo realmente construye imágenes que a principios del siglo XVII, tengas en cuenta que Góngora muere en 1627, precisamente la fecha que la generación del 27 tomará como referencia, pensando en Góngora y en la literatura gongorina, y no por casualidad, porque Góngora es un gran vanguardista de las formas literarias. Góngora hace posible el simbolismo y el parnasianismo, que Francia descubre siglos después de que él, el propio Góngora, lo hubiera inventado en el siglo XVII español, con su culteranismo tan denigrado por Quevedo, pero tan brillantemente admirado incluso también por el propio Quevedo, e imitado por el conceptista Quevedo. Quiero decir con esto que si el culteranismo permitió a Góngora sortear mucha de la censura de su tiempo, y el surrealismo permitió a poetas y escritores vanguardistas sortear por su parte la censura de su tiempo, no es menos cierto que un soneto de estas características, que recurre al final de una metáfora corporal tan viva y tan expresiva y tan intensamente erótica, no autorizada por todas las ideologías, como es la de una ansiosa calentura que experimenta de repente la sangre de un varón ante la presencia coqueta de una mujer que le invita a un flirteo, evidentemente la imagen, insisto, de esta mordedura de una punta de seno duro y largo, con todo su erotismo y con toda su riqueza sexual, se preserva en términos surrealistas para pasar desapercibida a aquellos lectores que por su racionalismo inferior al racionalismo exigido por el racionalismo surrealista no la perciben. Quiero decir que el surrealismo es una forma superior de razonar, fingiendo un irracionalismo realmente inexistente, que es el cebo cuyo anzuelo muerden los que no son capaces de percibir lo que verdaderamente comunica el poema. Por eso digo que la literatura es el arte que está más capacitado y que tiene más potencia y recursos que ninguna otra forma de arte para sortear la censura, para engañar al censor. El racionalismo literario siempre está por encima del racionalismo de la censura, y eso que los censores son muy racionales y muy astutos, pero evidentemente solo los más astutos pueden sortear la censura de los supuestamente astutos. El racionalismo de la literatura siempre está por encima del racionalismo de las ideologías, de las filosofías y de las religiones, que son mucho más cortas. Filosofías e ideologías y credos en general son mucho más cortos en su racionalismo que el racionalismo de las artes. De hecho, el racionalismo de la justicia siempre va por detrás del racionalismo del delincuente, y en este terreno la literatura funciona como un delincuente. La literatura es realmente un delincuente frente al racionalismo opresor de las leyes, de las poéticas y de las normativas que siguen los que tratan de poner límites a la literatura. De hecho, el racionalismo de la literatura es muy superior al racionalismo de la teoría de la literatura. Y no por casualidad, porque si los escritores razonaran como razonan los profesores de teoría de la literatura no existiría. La literatura sería el Código Civil, que eso es la teoría de la literatura, el Código Civil de la literatura. La teoría de la literatura, de la cual yo soy profesor, en realidad no es más que un código para
interpretar la literatura desde el racionalismo que disponen unos contemporáneos determinados. Pero los autores de obras literarias, los que son verdaderamente valiosos, inteligentes y geniales, escriben obras literarias que superan el racionalismo del que pueden hacer expresión, del que pueden hacer gala los profesores y los teóricos de la literatura. Porque el racionalismo de la literatura siempre va por delante del racionalismo de la teoría de la literatura. El racionalismo de las obras literarias y de los autores literarios geniales siempre va por delante y por encima del racionalismo de los críticos literarios. De hecho, los críticos literarios razonan muy torpemente en relación a las exigencias racionales que pide la literatura y que la literatura reclama sobre sí. Lo mismo ocurre también en otras artes. El racionalismo musical de Gustav Mahler está muy por encima de sus contemporáneos. El racionalismo musical de Mozart está muy por encima de sus contemporáneos. El racionalismo musical de Beethoven está muy por encima de sus contemporáneos. Es decir, la gente necesita años, a veces siglos, para comprender el racionalismo artístico de un genio. Por esa razón los genios nunca son comprendidos ni en su tiempo ni en su tierra. Pero el refrán, que en este punto es muy corto, limita la comprensión del genio a la tierra y no al tiempo. Y se suele decir, nadie es profeta en su tierra, en el sentido de decir que nadie es reconocido por sus méritos entre los suyos, entre los que forman parte de su misma tierra. En realidad no es así. En realidad no es así. En realidad es que nadie es profeta en su tiempo. De hecho, la profecía siempre se cumple en otra época. Pero no es cuestión aquí de profetas, es cuestión de genialidad. Nadie es reconocido como genio entre sus contemporáneos, porque los contemporáneos no toleran que su colega de despacho, de pasillo, o que su vecino sea un genio. Es decir, eso no se lleva de ninguna manera, eso es absolutamente intolerable. Si hay algo que el prójimo no permite, es la inteligencia ajena. Si hay algo que de veras daña al ser humano, es la envidia de la inteligencia ajena. Ya sabemos que la envidia es la forma más siniestra de admiración. Vaya que si lo sabemos, tenemos cuántas personas nos admiran, no precisamente por nuestros méritos, sino por sus propias deficiencias emocionales, por la envidia que nos tienen, no por los méritos que nosotros tengamos. De hecho, los méritos que tenemos no son ni más ni menos que los que tiene cualquiera. Lo que sucede, lo que ocurre, es que quien nos envidia nos mira con ojos de alinde, nos mira con ojos de aumento, en definitiva. Y claro, sufren mucho. Pero la cuestión es que, insisto, la literatura exige un racionalismo que la mayor parte de los contemporáneos y de los conterráneos, los que forman parte de nuestro tiempo y los que forman parte de nuestra tierra, no son capaces de alcanzar, porque entonces todo el mundo sería un genio. No todo el mundo escribe la música de Gustav Mahler, ni de Beethoven, ni de Mozart en su tiempo. Se les puede imitar, al genio se le puede imitar, pero después de haberlo interpretado, después de haberlo codificado, después de haberlo comprendido, es decir, después de que pase mucho tiempo. Porque los contemporáneos no perciben al genio. Es decir, que cuando la teoría de la literatura tipifica como características de la literatura, teóricas o prácticas, determinados aspectos, eso es porque ya hace muchos años que un autor de una obra literaria los ha puesto en circulación o los ha objetivado. Los españoles tardan más de un siglo en interpretar el Quijote como es debido, con la excepción del autor apócrifo de la Avellaneda, autor del Quijote apócrifo, que entendió el Quijote perfectamente desde la perspectiva de la derecha. De hecho, yo he dicho muchas veces que el Quijote de Avellaneda es la primera interpretación que la derecha hizo del Quijote de Cervantes. Y fue una interpretación además muy hostil, porque no comulga con los presupuestos cervantinos. Cervantes no es soluble en agua bendita, eso es lo que nos dice sobre todo el Quijote de Avellaneda. Los ilustrados españoles tampoco entendieron a Cervantes, porque siguieron sobre todo los planteamientos de los extranjeros, hasta que a partir de cierto momento la anglosfera, el mundo anglosajón, reconoce en Cervantes una superioridad literaria de la que ellos carecen, y a partir de ese momento se ven obligados a buscar mitos alternativos en su propia literatura al cervantino, y por eso se inventan a un Shakespeare capaz de subirse al mismo tren en el que viajaba Cervantes. Evidentemente, pero insisto, el racionalismo de la literatura es muy superior al racionalismo de quienes tratan de censurarla como sus enemigos. El racionalismo de la libertad siempre va por delante y está por encima del racionalismo de los enemigos de la libertad. Por eso digo que del mismo modo que el racionalismo del delincuente es muy superior al racionalismo de la justicia, porque si el racionalismo de la justicia fuera superior,
sería capaz de prever el crimen, de prever la delincuencia, y la justicia no lo puede prever, la justicia siempre actúa retrospectivamente. Producido el crimen, ejecutado el delito, la justicia reacciona y desarrolla nuevos recursos para perseguir los nuevos delitos, pero la vanguardia de una sociedad siempre la lleva aquel que da un paso en favor de una ilegalidad, y la literatura ha discurrido siempre por los caminos de la ilegalidad. Por esa razón, quienes no ven en la literatura una defensa de las libertades a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico no sabe lo que es la literatura. Quien ve en la literatura un mundo pacífico y pacificado no sabe lo que es la literatura, sabe lo que es el kitsch, pero es que no es lo mismo el cebo que el anzuelo. Claro, es que hay gente que se traga el anzuelo sin saber que tiene el estómago lleno de anzuelos, pensando que se come el cebo. En definitiva, es decir, el cebo no deja de ser un placebo que oculta muchas otras cosas, con frecuencia un autoengaño. Pero, insisto, la literatura es muy superior en su racionalismo a las posibilidades del racionalismo que nos ofrecen sus enemigos. De hecho, la literatura sobrevive siempre a sus enemigos, ocurra lo que ocurra. La literatura, para sobrevivir, simplemente necesita una dosis muy importante de inteligencia humana. La muerte de la literatura no viene por la mano de sus enemigos, la filosofía, las religiones, las ideologías. La muerte de la literatura viene por una deficiencia intelectual del ser humano, de manera que para matar la literatura es necesario matar la inteligencia y como consecuencia de ello, al no desarrollar la libertad, la literatura no encuentra una de sus principales fuentes motrices, que es el ansia humana por la libertad. La literatura ha hecho por la libertad humana mucho más de lo que ha hecho la política. La literatura ha hecho por la libertad humana muchísimo más de lo que ha hecho la filosofía, que siempre ha figurado en la lista de los enemigos de las libertades humanas. Desde Platón, que instituye su filosofía exterminando la literatura patibulariamente y expulsando de su estado ideal, por supuesto, a los poetas, hasta tantos otros filósofos que siempre se han encargado de escribir listas de pecados, seculares en unos casos, lo que antes era pecado hoy es delito, y de secularizar lo que le escapa a la religión. Es decir, los delitos, los crímenes que la religión no puede imputar, ya se encarga de imputarlos la ideología imperante en cada tiempo y lugar. Por esa razón este soneto, cuyo racionalismo erótico es muy superior al racionalismo erótico del que son capaces muchos lectores, que luego por otro lado dicen tener muchas experiencias en muchos terrenos, puede sobrevivir. Ustedes publican esto en cualquier red social y como los censores de esas redes sociales no se enteran de lo que hay, lo dejarían circular. Otra cosa es que después de prestar atención a este vídeo, este soneto resulte incluido en el índice de los poemas que deben ser prohibidos, ¿no? Como había un index librorum qui prohibentur, el índice de los libros que deben prohibirse, que han de prohibirse, que deben ser prohibidos, pues aquí este soneto puede incluirse también. Este soneto de Miguel Hernández lo pueden censurar ustedes, pues porque habla de ¿qué? De la realidad humana. Habla de un hombre y una mujer que se tienen ganas, el uno al otro, el uno a la otra, y la otra al uno, en definitiva. Es decir, pueden proscribir la vida, pueden prohibir la relación sexual entre los seres humanos, que eso es la gran obsesión de ideologías, filosofías y religiones. Prohibir la sexualidad en nombre de una libertad que no sabemos cuál es, porque hablar de libertad equivale sobre todo a hablar de literatura, hablar de muchas cosas que forman parte esencial absolutamente de la vida. Y no es precisamente Miguel Hernández sospechoso de ser enemigo de la libertad, desde luego que no lo es, porque murió precisamente por defender una idea de libertad. Podría estar acertado, podría estar equivocado, pero desde luego luchó y murió por defender una idea de libertad, con la que, insisto, se podrá estar o no de acuerdo, eso ya depende de cada uno, pero él murió convencido de que había luchado por defender una idea de libertad humana. En la segunda parte del soneto nos adentramos en la apódosis de la prótasis inicial, a través de una adversativa. Me refiero a que el soneto es una oración adversativa. Tal cosa, pero otra cosa. Me tiraste, me arrojaste, me lanzaste un limón, pero, y ahora viene el pero. Y el pero es la apódosis de la prótasis. La prótasis sería la primera parte en una oración condicional, en este caso no condicional, sino adversativa, y la apódosis sería su consecuencia.
pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, pasó algo, y es lo que el poeta cuenta en el último de los tercetos. El primer terceto es el adversativo, contiene la adversidad. Me arrojaste limón y me llenaste de emoción. Es lo que viene a decir, en un pareado muy sintéticamente mal reproducido por mi parte, el poeta en los cuartetos, en las estrofas primera y segunda. Y en los tercetos, en las estrofas tercera y cuarta, objetiva la adversativa. Pero al mirarte y verte la sonrisa, es decir, la novia le tira la mujer le tira el limón en señal de coqueteo y sonríe. Que te produjo el limonado hecho, y el poeta lo acusa lúdicamente, a mi voraz malicia tan ajena, es decir, el poeta califica su sentimiento ya de malicioso, es decir, el poeta, imagínense lo que está pensando, ella le tira un limón y él ya está mucho más allá del limón todavía. Mi voraz malicia tan ajena, es decir, tu sonrisa era muy ajena a mi voraz malicia, es decir, el propio poeta reconoce, interiorizando una moral ajena a su voluntad, una respuesta maliciosa. Parece que el poeta considera que se le da carta blanca para dar un paso hacia adelante. Y el poeta escribe este verso que ha sido objeto de comentarios muy sorprendentes, y yo les voy a comunicar los comentarios tal como han llegado a mí. Yo no sé si suscribir o no estos comentarios, aquí sí que me voy a abstener. El poeta dice: se me durmió la sangre en la camisa, si se me volvió el poroso y áureo pecho, una picuda y deslumbrante pena. Claro, aquí la gente con lo de picuda ha visto lo que no quieran imaginarse y más todavía. Y con lo de dormirse la sangre en la camisa ha visto también muchas cosas. Entonces yo no voy a suscribir ninguna de las cosas que han visto los demás, pero se las voy a contar. Y ustedes pueden hacer lo que quieran. Se las creen, no se las creen, se ríen, hacen chistes, hacen memes, eso ya, o hacen tesis doctorales. Eso, o hagan ustedes la hermenéutica que quieran, la hermenéutica cómica, la hermenéutica trágica, la hermenéutica dramática, la hermenéutica seria. Hagan lo que quieran con ello. Yo les voy a decir lo que hay porque estoy obligado a hacerlo, en tanto que hablo filológicamente de un soneto al que comento literariamente. Hay una persona, y cito su nombre porque debo hacerlo académicamente, estoy hablando en términos científicos, que considera que el verso "se me durmió la sangre en la camisa" ha de interpretarse en los siguientes términos. Cito: camisa alude a la piel del prepucio. Claro, yo me pregunto si hay que distinguir entre el prepucio y la piel del prepucio, porque claro, si empezamos a quitar cosas, uno ya no sabe con qué se queda. Marcela López Hernández, Vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández, UNEX, 1992, página 131. Ni quito ni pongo rey, ni quito ni pongo órganos. Simplemente digo que camisa alude a la piel del prepucio, según se hace constar en este vocabulario. Vale. Díaz de Revenga ha señalado en uno de sus trabajos sobre este poeta y sobre este soneto que el vocablo camisa, aquí alusivo al órgano sexual masculino, sugiere el símbolo de la serpiente, como en otro texto anterior del poeta titulado Adolescente. Cito ese texto de Adolescente: oye mudarse de camisa la culebra, fundada en un silbido, crece hasta almidonarse también bajo los negros higos. Bien, muchas cosas en una sola cosa: prepucio, piel de prepucio, serpiente, camisa. Apofenia, pareidolia, yo ya no sé qué pensar. Literatura, vamos a dejarlo así. Si para alguien se me durmió la sangre en la camisa, camisa es piel de prepucio, y habría que leer se me durmió la sangre en la piel del prepucio, amén. No seré yo quien discuta esto. Si otros identifican la serpiente con un símbolo fálico, etcétera, etcétera, amén también. Si a mí me preguntaran qué quiere decir esto, pues no me hagan preguntas tan inocentes. Se me durmió la sangre en la camisa y se volvió el poroso y áureo pecho
una picuda y deslumbrante pena. Pues, como he dicho muchas veces, a la literatura hay que llegar vivido. Y si ustedes han vivido lo que la literatura exige para comprenderla, no necesitarán que nadie se la explique. Ni el vocabulario de Miguel Hernández, ni absolutamente nada. Porque las explicaciones de la literatura no están dadas en el texto, proceden de la vida. El texto simplemente nos permite leerlas. Así que, si ustedes buscan una explicación a este texto, miren, hagan lo que quieran, pero pueden encontrarla en dos lugares: creyendo en la palabra de los filólogos o simplemente viviendo la vida tal como la vida exige que se viva. Y no tengo más que decirles sobre este punto y sobre esta cuestión. Sí les puedo decir con toda franqueza y con toda nitidez que el limón es una fruta muy literaria y que está presente en muchas obras de la literatura, no solo en este soneto de Miguel Hernández, ni tampoco en ese retrato y autorretrato de Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y de un huerto claro donde madura limonero. Mi juventud, algunos casos que recordar no quiero, y luego, bueno, pues en tierras de Castilla. Pero a lo que voy. Voy a citarles otro poema. Esta vez tengo que leerlo porque no me lo sé de memoria. Es un soneto de un poeta del siglo de oro, de un poeta que apenas vivió 25 años, si mi memoria no falla, porque es un poeta que nació en 1585, 5 años después de que Cervantes fuera liberado de su cautiverio de Argel, y el año en el que supuestamente, como muy tarde, se estrenó la Numancia cervantina, 1585, y muere en 1610. Muere muy tempranamente, apenas 25 años. Me refiero a Luis Carrillo y Sotomayor, un poeta de Córdoba, si no me equivoco, también de Córdoba, Luis Carrillo y Sotomayor, que permite que el limón adquiera también un protagonismo extraordinario en la literatura. Y de hecho, en uno de sus sonetos escribe: a un limón que le arrojó una dama desde un balcón. Es decir, el soneto de Luis Carrillo y Sotomayor no va dirigido a una dama, va dirigido a un limón. Es decir, puede parecer muy lúdico, porque lo lógico sería que el soneto se dirigiera a una dama, como es el caso de Miguel Hernández. Miguel Hernández dice: me tiraste tú, la dama de su amor, de su corazón, de su cariño, me tiraste tú un limón. Pero Luis Carrillo no se dirige a la dama, sino que se dirige al limón, y habla con el limón, como si fuera un fetiche, como si fuera casi un grimorio, algo hechizante, ¿no? Y le dice a un limón que le arrojó una dama desde un balcón, casi con un pareado, una similicadencia, le dice: ¿cómo os adoro y quiero, habéis caído? ¿Por qué, decís, por qué del adorado sol de mi lis y rayo habéis bajado? Si rayo no, ¿a qué estrella habéis venido? No es a qué estrella, sino a qué estrella, invocativo, estrella, tú, limón, que eres una estrella. ¿A qué estrella habéis venido? Estrella por una metonimia, porque se supone que la estrella matriz, la estrella nodriza, es su lisi, su enamorada, que le ha arrojado el limón desde un balcón. Si rayo no, ¿a qué estrella? Si rayo no sois, sois estrella. Si rayo no, ¿a qué estrella habéis venido? Si estrellas sois al que en desdichas muere, ¿para qué le buscáis? Si rayo fuerte, ¿en qué ofendí la luz del alma mía? Mas no, pecho, no ofendas tu fe y suerte, que si de amor la estrella y dicha quiere, verás en tus desdichas compañía. Es decir, que este soneto, que es un auténtico soliloquio, que después un Lope de Vega podría incluir como perfecto soliloquio en sus comedias, es un acto de habla, naturalmente un acto de habla, que tiene dos tonalidades. Una de ellas dirigida al limón en las tres primeras estrofas, y la última dirigida a sí mismo, en un autodiálogo, en la que le dice no, pecho, es decir, no, corazón, pecho por metonimia de corazón, no ofendas tu fe y tu suerte, es decir, no ofendas tu confianza, no desdigas tu confianza, ni tampoco mancilles la suerte que has tenido, es decir, la dama de tus amores te ha arrojado un limón, que es una señal de coqueteo, que si de amor la estrella y dicha quiere, es decir, notes el hiperbatón, que si la estrella y la dicha de amor quiere, es decir, si esa estrella de amor que es mi enamorada quiere, verás en tus desdichas compañía.
Es decir, verás en tus cuitas, en tus penas de amor, verás la compañía de tu amada, en definitiva, verás una compensación en tus emociones amorosas, en definitiva. Entonces, nótese cómo el limón, la fruta, sirve de interlocutor, de interlocutario, en definitiva, de destinatario inmanente de las inquietudes amorosas de este individuo que, bueno, paseando la calle, flirteando con su enamorada, pues recibe el limón, que es una señal de coqueteo, en definitiva. De hecho, ofrecer limones a alguien hay que interpretarlo como un gesto de amor, pero de amor con pretensiones eróticas, es decir, no simplemente de un amor platónico. Un amor limonado es un amor que está galvanizado, está exacerbado por los sentimientos salubres del limón. Nótese que el limón es una fruta que provoca reacciones orgánicas, las mismas reacciones orgánicas que siente el cuerpo del poeta Miguel Hernández, objetivado en ese soneto, o que puede sentir emocionalmente el cuerpo del poeta trasunto, en este caso de Luis Carrillo y Sotomayor. Tengas en cuenta de todos modos, como decía Lotario a su amada Camila, esposa de su amigo Anselmo, cuando le pregunta, ¿y los poetas dicen la verdad cuando escriben sus versos? Y Lotario le dice, en tanto que poetas no la dicen, pero en tanto que enamorados quedan tan cortos como verdaderos. ¿Por qué? Pues porque para los poetas del siglo de oro español, el ejercicio poético no era una demostración biográfica, como sí ocurría o sí se suponía que ocurría en el caso de Petrarca, sino que era una demostración artificiosa de lo que eran capaces de hacer con el lenguaje literario. Y lo que eran capaces de hacer con el lenguaje literario era la conceptualización de emociones y de ideas, como puede ser el amor, la libertad o la muerte, pero no tanto el relato de su propio contenido autobiográfico ante ese tipo de experiencias. Es decir, que cuando Lotario le responde a Camila ante su propio marido, Anselmo, es decir, y lo que los poetas enamorados dicen es verdad, Lotario le responde, en tanto que poetas no la dicen, la verdad, pero en tanto que enamorados quedan tan cortos como verdaderos. Es decir, que un poeta enamorado no da cuenta de su amor, sino que da cuenta de las capacidades que tiene para expresar lo que le dé la gana con las potencias del lenguaje literario que domina, controla y magnifica. Pero eso no tiene por qué coincidir en absoluto con la verdad. De hecho, Quevedo es un poeta que nunca supo lo que era el amor de verdad y escribió excelentes, magníficos, insuperables poemas de amor. Y Lope de Vega, que sí supo muy bien lo que era el amor, escribió también sonetos muy valiosos y poemas muy valiosos sobre el amor, pero a mi juicio son todavía mucho más valiosos los que escribió Quevedo. Con lo cual, la pericia literaria no tiene nada que ver con la experiencia vital vivida en este punto, para nada. A la literatura hay que llegar vivido, indudablemente, pero una cosa es ir vivido con experiencias humanas y otra cosa es ir vivido con experiencias filológicas y lingüísticas, que también son experiencias humanas, aunque de signo muy diferente. Hombre, lo mejor es llegar vivido en todo, evidentemente, en lo uno y en lo otro, pero esto ya depende de las posibilidades que tenga cada uno, porque no a todo el mundo le tiran limones, hay gente a la que le tiran calabazas o tomates. Entonces, claro, dar una calabaza tradicionalmente, parenéticamente, proverbialmente, era signo y expresión de rechazo, de distanciamiento. Dar limones era precisamente invitar a una vida salada, a una vida estimulada, a una vida que provoca en la sensorialidad del cuerpo que recibe limón y del que se espera una reacción. Claro, lanzarle a alguien un limón y que se manifieste indiferente, pues eso es lo más frustrante que puede haber por parte de quien arroja el limón, porque para eso se te arroja una calabaza, evidentemente. Entonces, claro, el poeta responde a la altura de las circunstancias, mostrándose picudo, mostrándose, etcétera, etcétera, ustedes me entienden, ¿no? Mordiente en el seno, se dice un seno de punta mordiente, en realidad no es el seno el que muerde, más bien es al revés, es el lactante el que puede morder el seno tratando de sustraer la leche materna, o es alguien que no es lactante pero trata de mordisquear el seno
con otras finalidades. Eso ya depende del contexto en el que nos situemos. Conviene estas cosas no sacarlas fuera del contexto más allá de los límites razonables, ¿no? Evidentemente, pero en fin, el que ha perdido la razón no conoce los límites entre lo autocontextual y lo heterocontextual. Pero lo que sí queremos decir en este punto es que naturalmente el poeta está a la altura de las circunstancias y hay un perfecto juego erótico y amoroso muy bien orquestado entre lo que es el poeta de este soneto que construye Miguel Hernández y su amada y su enamorada. Naturalmente la relación que hay entre la imagen simbólica del limón como símbolo de amor, metáfora de amor, símbolo y signo de deseo y metáfora también de sufrimiento, está perfectamente combinada porque la sensación dulce de recibir interactivamente un limón por parte de la persona amada, de la persona pretendida, que tiene sus componentes amargos, pues que el amor no siempre se puede realizar con plenitud en primera instancia, sino que requiere un filtreo, requiere una seducción en el buen sentido, en el sentido noble de la palabra seducir. Un proceso de atracción naturalmente tiene un valor simbólico y una ejecución también sensual, fisiológica. Téngase en cuenta que el poema, el soneto de Miguel Hernández, es muy sensual y muy sensorial. Es decir, se activan plenamente todos los sentidos. La vista, el pecho dorado, el golpe amarillo, el oído quizás no entra en juego, no hay más que una musicalidad en todo caso en los efectos de la rima interna, amargura, pura, etcétera, etcétera. Arquitectura, recuerden esa rima tan intensificada, tan reverberante, incluso más allá de lo mínimamente exigido, como es la rima consonante de los cuartetos. Tiene una rima interna muy poderosa. Y por otro lado, evidentemente, aparte del sentido de la vista, del oído, del tacto, de ese limón que llega hépticamente, es decir, a través de lo táctil, y que mantiene intacta su arquitectura a pesar del golpe, y que se destila interiormente, casi podríamos decir que altera completamente la sangre, arde la sangre del cuerpo de ese varón que estaba en un estado de letargo, por así decirlo, y que de repente se sobresalta ante la presencia de la amada que le arroja ese limón, diciéndole aquí estoy, aquí me tienes, en definitiva, y él evidentemente, pues, digamos que vive reactivamente la presencia de la amada y que no es indiferente a ella. Es decir, hay no solo física, sino que hay también química, como se diría, porque hay una reacción orgánica y fisiológica que es la que este soneto retrata y objetiva. Se puede ser muy borde a la hora de mantener una relación amorosa y erótica, o se puede ser muy sutil y mantener esa relación erótica y amorosa con una gran calidad, con unas valiosas formas que hacen que, como dicen los abogados que saben lo que dicen, las formas guardan el fondo. Los poetas saben muy bien que las formas guardan el fondo, y las personas que saben valorar sus sentimientos y sus ideas, y la calidad de las emociones, y la calidad también de la inteligencia, que hace visible y legible y legitima esas emociones, también lo saben hacer muy bien. Estamos hablando de poetas de una talla universal. Tanto Luis Carrillo y Sotomayor como Miguel Hernández, cada uno en su tiempo, cada uno en su época, han construido una razón literaria, han construido un racionalismo literario que afecta a todos aquellos aspectos de la vida que, por el momento, ninguna política, ninguna religión, ninguna ideología, ningún censor, ningún filósofo ha podido censurar ni proscribir. Y no porque no hayan querido, sino simplemente que porque por el momento la libertad de la literatura, gracias al racionalismo de la literatura, gracias a la razón literaria, está por encima de la libertad de quienes tratan de prohibirla, proscribirla o censurarla. Suprimir la literatura es suprimir la inteligencia, suprimir la razón, suprimir la libertad y suprimir la vida humana. Por estas motivaciones, por estas razones, enseñar la literatura es enseñar a la gente a pensar para vivir en libertad. Esta materia todavía se llama pensar la literatura. Es importante que se llame así. Pensar la literatura es pensar la libertad, es defenderla, siempre.